Ayer quedamos en este punto, ¿no? Que eran las marcas de auditoría, donde mostramos en este ejemplo la referencia, como pueden ver, marcada con la letra o alfanuméricamente, letra y número de color rojo, el de color azul, recordando, son la correferencia, las marcas, que son los signos, símbolos que vemos al lado, y cómo se va estableciendo y plasmando en un papel de trabajo. Entonces, continuando ese aspecto, tenemos cuál debe ser el orden en el que nosotros debemos ir presentando los papeles de trabajo o documentos de acuerdo a los legajos que tenemos. Y justo en la actividad del día de hoy vamos a ver los diferentes legajos, pero para ello nosotros vamos a dar un pequeño repaso en el avance, indicando que en el orden que debe estar organizado y archivado, como nos pide la normativa o las normas de auditoría, se presenta la planilla sumaria. Sabemos que la planilla sumaria es donde se va a encontrar los saldos de las cuentas a las que vamos nosotros a realizar la auditoría. Y estas cuentas y estos saldos están expresados en los estados financieros, ¿no? Para tomar en cuenta esta planilla denominada sumaria, nosotros tenemos que ver como punto 1, como pueden ver, donde dice cuentas, registrar la cuenta a la que vamos a examinar. Ejemplo, pasivo, ¿no? O cuentas por pagar. Esa es una cuenta. Se va a registrar los saldos iniciales. ¿Qué significa? Que esos saldos iniciales en manera de exposición, en realidad van a ser los saldos finales de la gestión anterior, porque así lo refleja el estado financiero. ¿Ve? Es decir, si nosotros estamos cerrando un estado financiero al 31 de diciembre del 2021, mi saldo cuentas por pagar va a ser 5,000, y el 1 de enero del 2022, ese saldo final se convierte en saldo inicial. ¿Me recuerdo? Con el balance con el asiento de apertura. Entonces, esos 5,000 van a pasar saldos iniciales. Entonces, en nuestra planilla denominada sumaria, en la columna 2, justamente a eso se refiere, ¿no? Ese saldo final que ha sido el estado financiero que está reflejando va a ser tomado como saldo inicial. En el punto 3, como lo expresa el nombre, está la referencia. Está la referencia que nosotros vamos a ir expresando o identificando en el desarrollo de nuestros papeles de trabajo. Obviamente, ahí va a ir una referencia con una planilla subsumaria, si es que la hemos elaborado. Subsumaria, ¿cuál es? Justamente es la planilla que va a tener un detalle más completo a la cuenta que estamos examinando en la sumaria. En la columna 4, justamente son los saldos que hablábamos, ¿no ve? Y estos saldos, pero van a ser el inicio al objeto de estudio que nosotros vamos a empezar a aplicar al momento de la auditoría. En la siguiente columna podemos ver ajustes, donde de la revisión que nosotros realicemos, vamos a realizar ajustes en una determinada cuenta, que puede ser el movimiento de haber o debe, de acuerdo a la naturaleza y a la corrección o ajuste que estemos realizando, ¿no? Entonces, estos ajustes van a nacer ¿en qué momento? Cuando el auditor identifique un posible problema en la cuenta
y en vez de 5.000 debería ser 4.500 con toda la revisión realizada. Entonces es un ajuste, ¿no? Y vamos a tener que realizarlo. En este caso, si nosotros hablamos de la cuenta, eh, cuentas por pagar, que es un pasivo, si disminuye, el ajuste vamos a realizar a donde creen, en el debe o en el haber. Yo tengo 5.000 pero lo real es 4.500. Hacer una cuenta de pasivo que se expresa como una obligación. Entonces sabemos que cuando registramos al lado haber, esta incrementa, ¿no? Porque en detalle tiene un saldo en el haber o cero. Entonces, como nosotros tenemos 5.000 en el haber y queremos que se vuelva 4.500 a raíz de la revisión, vamos a restar, ¿no ve? Y es por eso que se va a ir a restar 500 bolivianos seguramente de un ajuste identificado y nuestro saldo va a ser 4.500. Continuamos. Entonces, nuestra planilla sumaria también nos muestra justamente esos saldos justificados o ajustados. Justamente lo que decían, ¿no ve? Al haber aplicado esos 500 en el debe, nuestro nuevo saldo va a ser 4.500 y eso es lo que se expresa en la columna número 7. Reclasificaciones. ¿A qué nos referimos con las reclasificaciones? Son propuestas en los registros que la auditoría realiza. Y si estas reclasificaciones son aceptadas, entonces, ¿qué implica? Que vamos a obtener nuevos saldos. Y esos saldos van a ser del saldo ajustado más las reclasificaciones. Ese va a ser el nuevo saldo reclasificado, como está denominado en la columna 10. Finalmente vamos a obtener el saldo definitivo que va a ser publicado en la columna 11. Entonces, de esta manera nosotros vamos identificando, detallando y vamos clasificando, ordenando la información. De la información obtenida mediante documentos, vamos preparando nuestras planillas, nuestras hojas de trabajo. También para seguir el orden, tenemos las planillas denominadas excepciones. Como ustedes pueden observar, esta planilla está compuesta por 4 puntos. Es más simplificada. Esta planilla nos va a permitir plasmar los hallazgos que el auditor ha determinado. Hallazgos que posiblemente la empresa esté de acuerdo en subsanar para que esto no esté plasmado en el dictamen o en el informe que vamos a emitir cuando se concluye el trabajo. Entonces, por eso, como pueden observar, vemos la referencia del hallazgo, se redacta qué tipo de hallazgo se ha determinado, se subsana, se registra la decisión que tuvo el supervisor, porque sabemos que la auditoría está compuesta por un equipo, y entre ellos está el supervisor. Y finalmente vemos si en este hallazgo, en este control interno, va a ingresar o no va a ingresar al dictamen final. Entonces en la columna 4 nosotros podemos ver eso. Y con qué referencia va a ingresar. ¿Qué significa? Que este tipo de planilla de excepciones, por eso justamente se llama, que la empresa tiene
la oportunidad de subsanarlos, mejorarlos y que no ingrese al informe de auditoría. Obviamente, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta cuando su nivel de materialidad no sea significativo. ¿Qué significa? Que cuando nosotros planificamos la auditoría, por eso hablamos del MPA, planificamos la auditoría, ponemos como un margen de error, ¿no ve? Se llama nivel de materialidad. Si no es significativo, si no afecta a la empresa. Entonces, es por ello que el supervisor da un visto bueno a esa posible subsanación que exista al momento de elaborar esta planilla, ¿no? Porque tendríamos que tener mucho criterio y tener una documentación bien clara para poder subsanar este tipo de hallazgos que realicemos. También tenemos la planilla de deficiencias o hallazgos de control interno. De acuerdo a la norma de auditoría, en esta planilla se expone igual los hallazgos, pero más relevantes. ¿Qué significa? Que en este tipo de hallazgos el auditor tiene que tener más claramente identificado el problema, qué ha condicionado este problema, cuál ha sido la causa, qué efecto va a tener en la empresa y la recomendación. Por eso es en hallazgos relevantes, porque el auditor tiene que realizar todo este tipo de aspectos al momento de emitir esta planilla. Entonces, también se toma en cuenta qué tipo de materialidad va a tener con referencia a la planificación de auditoría, porque hay temas que no se pueden subsanar y que sí tienen que presentarse en el informe, inclusive por posibles sanciones que puedan tener las unidades, funcionarios o la persona responsable. Entonces, este aspecto igual, ¿no? El supervisor lo registra, lo firma, y como ya es delicado, esto ya va directamente al informe, ¿no? Directamente al informe correferenciado, porque no se olviden que nosotros estamos hablando en este momento de referencias, marcas y correferencias. También tenemos el programa de auditoría, ¿no? Este programa de auditoría igual es un procedimiento que establece, que ya nosotros hemos establecido en la planificación de la auditoría, cuando hemos visto, ejemplo, el alcance que va a tener. Entonces, aquí en este tipo de programa de auditoría, nosotros identificamos un objetivo. Ese objetivo que está ya en la planificación establecida, vemos qué procedimientos de auditoría se ha aplicado para alcanzar ese objetivo. También en la columna 3 relacionamos ese procedimiento con el objetivo que va de la mano y de igual manera referenciamos a ese papel de trabajo, ¿no? Finalmente vemos quién ejecutó la auditoría, quién lo realizó, quién lo elaboró. Es bueno identificar el trabajo porque recordamos, ¿no? Que es todo un equipo de trabajo de auditoría que realiza el trabajo de acuerdo a la magnitud y el alcance que tenga la misma, ¿no? Puede haber desde auditores juniors, auditores, supervisores, u otro tipo de profesional que considere. Entonces hemos ido viendo el orden y el diseño que debe tener los papeles de trabajo. Sabemos que ayer veíamos, de acuerdo a las normas, cómo hemos ido estableciendo
los documentos, ¿no? Los documentos que nosotros presentamos al momento de realizar nuestro trabajo. Y un grupo nos ha compartido este aspecto. Entonces, para poder continuar con la materia, entonces hasta ahora nosotros, bueno, haciendo un resumen tal vez de lo que hemos avanzado, hemos visto qué tipos de evidencia, cómo se recolectan las evidencias en un proceso de auditoría o en un trabajo de auditoría, cómo debemos tomar en cuenta para ver y que cumpla las características de una evidencia, que sean, como hablábamos, ¿no? Claros, que sean oportunos. También vemos los papeles de trabajo que nos indica la norma, cómo se referencian los papeles de trabajo, cómo se ingresa una marca al momento de elaborarlos. Y finalmente estamos viendo el tipo de orden que tiene que tener. A esto sabemos que va de la mano de los legajos de auditoría, como recordarán. Si alguien tal vez se anima a compartir qué tipo de legajos vemos en la auditoría. Buenas noches, licenciada. Los legajos que vemos en la auditoría son el legajo de planificación, el legajo permanente, el legajo corriente de ejecución y el legajo resumen, licenciada. Ya, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, Lice. Buenas noches, El. Eh, Acortando a la opinión de mi compañera, ahí podría ser el legajo de control de calidad y el legajo de cumplimiento del código de ética. Ya, gracias. ¿Alguien más? Hola, licenciada. ¿Puedo participar? Sí, claro, Rudy. Dígame. Muy bien. Entre los principales papeles de trabajo serían los legajos de planificación, legajo de permanente, legajo corriente, legajo resumen. También hay legajo de confirmación, legajo de impuestos y aportes sociales, legajo administrativo. Eso sería todo, licenciada. Gracias. Bueno, gracias por participar. Evidentemente, entonces, ahora vamos a ver este tipo de legajos que tienen que ir acompañados en el trabajo de la auditoría. Son justamente lo que mencionaban, ¿no? Sus compañeros, ejemplo, el legado de planificación, donde nosotros vamos a ver la estructuración de cómo vamos a realizar nuestro trabajo, el legado permanente, que ya sabemos que sí o sí ingresa porque tiene particularidades especiales de la empresa,
el legajo corriente, o también algunos lo denominan de ejecución, donde ya está todo el trabajo, y finalmente el informe, ¿no? Aunque algunos también lo denominan legajo resumen. De acuerdo a lo que mencionaban algunos de los otros legajos, mucho depende del tipo de auditoría posiblemente que estemos realizando, ¿no? Si es una auditoría posiblemente impositiva, vamos a tener algún tipo de legajo especial, pero que se va a ir haciendo parte de estos tipos de legajos generales, si podríamos denominarlo, que son ya conocidos y establecidos por la norma. Entonces, hasta ahí tal vez tiene alguna consulta, alguna pregunta antes de pasar a la actividad.
Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a explicar sobre las normas básicas de auditoría. Integridad, objetividad e independencia. El auditor debe ser recto, honesto y sincero en su enfoque respecto a su trabajo profesional. El auditor debe ser justo y no debe permitir que prejuicios o tendencias afecten su objetividad. El auditor también debe mantener una actitud imparcial y debe aparecer libre de cualquier interés que pudiera considerarse. A las habilidades y competencia. El auditor requiere habilidades y competencia especializada que se adquieren a través de la combinación de la educación general, de conocimiento técnico obtenido a través del estudio y de recursos formales que incluyen con un examen para calificar sus aptitudes, así como de la experiencia práctica bajo la supervisión apropiada. Confidencialidad. El auditor siempre debe respetar la confidencialidad de la información que obtenga en el curso del trabajo y no debe revelar la información a terceros sin que cuente con autorización específica, a menos que exista una obligación legal o profesional para ello. Va a continuar mi compañera. Gracias. En las normas básicas de auditoría también se encuentra el de trabajo realizado por otros profesionales, en el cual el auditor debe dirigir, supervisar y revisar cuidadosamente el trabajo delegado a sus asistentes. Debe obtener seguridad razonable de que el trabajo efectuado por otros auditores o expertos es adecuado para su propósito. Documentación. En la documentación, el auditor debe documentar aquellos asuntos que sean importantes para proporcionar evidencia de que la auditoría se practicó de acuerdo con las presentes normas. La planificación. El auditor debe planificar su trabajo para que le permita realizar una auditoría efectiva de manera eficiente y oportuna. La planificación debe basarse en el conocimiento de la actividad de la entidad auditada. Evidencia de auditoría. El auditor debe obtener evidencia de auditoría suficiente y competente a través de la aplicación de procedimientos de cumplimiento y sustantivos que le permitan obtener conclusiones razonables en las cuales base su opinión sobre la información financiera. Va a continuar mi compañera. Bueno, ya finalizando los dos últimos puntos, el sistema de contabilidad y control interno. La gerencia es responsable de mantener un sistema de contabilidad adecuado que incorpore diversos controles internos con amplitud apropiada al tamaño y a la naturaleza de la actividad respectiva. El auditor necesita tener seguridad razonable que el sistema de contabilidad es adecuado. El auditor debe adquirir la comprensión del sistema de contabilidad y de los controles internos relativos y estudiar y evaluar las operaciones que aquellos controles internos sobre los cuales desean apoyarse para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría. Como último punto, conclusiones de la auditoría y dictamen. El auditor debe revisar evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría que obtuvo como base para expresar su opinión respecto a la información financiera. El dictamen del auditor debe contener una clara expresión por escrito de la opinión sobre la información financiera. Con eso se hubiera finalizado la exposición. Gracias. Entonces, bueno,
como les comentaba, esta norma de auditoría, la 1, que nos acaban de resaltar algunos puntos, para recordar, en nuestra aplicación práctica, podemos ver que formula específicamente lo básico, ¿no ve? Es decir, que nos muestra que debemos tener claro que los estados financieros deben estar establecidos bajo las normas de auditoría, las normas de contabilidad que establece nuestro país o de manera internacional. También se enfoca en que un trabajo de auditoría cuenta con un objetivo, cuenta con una responsabilidad, debe tener un alcance enmarcado y establecido, y estas normas nos van a permitir que nosotros podamos ser íntegros, podamos ser transparentes, objetivos al momento de realizar el trabajo, ¿no? Es justamente lo que hablábamos de los principios y ética profesional, ¿no? Esta norma nos recuerda eso, además, que no solamente es ese trabajo de realizar porque se debe realizar, no. Tenemos una ética, tenemos puntos que seguir. También esa competencia que tiene el auditor al momento de realizar esta actividad. Nos habla de la documentación, de la planificación, de la evidencia, cómo podemos verificar en el último punto los sistemas contables o de control interno con el que cuenta la empresa para que llegue a una conclusión el auditor. Entonces, y enlazado a esto nos explica de manera puntual qué es un contador público, qué es un ente, una entidad, un estado financiero, qué significa una auditoría externa, una auditoría interna. Entonces, lo que ya hemos visto desde el día lunes. Entonces, con esta presentación hemos podido evidenciar que la parte teórica que se ha ido hasta el momento avanzando está establecida igual en una norma, ¿verdad?